Buenas tardes a todos. A nombre del Centro de Capacitación y Gestión Pública, les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso de contrataciones públicas. El curso de contrataciones públicas está a cargo de nuestra magíster Ana Melisa Salazar Chávez. Ella es abogada colegiada por la Escuela de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con amplia experiencia en asesoría legal en el ámbito estatal y privado, especialmente en materia de contrataciones públicas. Es maestra en pública, Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y especialista en arbitraje y contrataciones públicas. Actualmente, Melissa se desempeña como asesora de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de la Producción, brindando soporte técnico y jurídico en los procesos de contratación pública. Asimismo, es árbitra registrada con el Registro Nacional de Árbitros Conciliadores número 511-25. Es profesional certificada del órgano encargado de las contrataciones, OECE. Bien, eso es brevemente lo que les voy a comentar de Melissa. Sin embargo, también es importante para nosotros como centro de capacitación presentarnos. A algunos de nosotros ya nos conocemos, somos el Centro de Capacitación y Gestión Pública, CSGP. Somos una empresa especializada en formación y desarrollo de competencias profesionales, ofreciendo una amplia variedad de programas académicos, tales como diplomados, programas de especialización, cursos, curso taller y seminario en modalidades presencial, semipresencial y virtual. Nuestro objetivo es contribuir al crecimiento personal y profesional de nuestros participantes, brindando experiencias de aprendizaje efectivas y aplicables. Asimismo, se desarrollan capacitaciones in-house diseñadas a medida de las necesidades institucionales con enfoque práctico y orientadas a resultados. Bien, con esta breve introducción, vamos a empezar la clase. Las precisiones que vamos a tener sobre el desarrollo la vamos a brindar a mitad de clase por la poca afluencia en este momento, antes del examen de inicio, ¿bien? De la prueba de entrada. Bien, entonces yo los dejo con Melissa. Mi nombre es Kiralina del Solar, directora del Centro de Capacitación y Gestión Pública. Me quedo con ustedes durante toda la clase. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya me presento Kira. Eh, el objetivo del curso es que tengan un conocimiento debido al poco tiempo, de repente no tan profundo, pero sí lo importante y lo esencial para que puedan realizar sus funciones, ya sea como área usuaria o como funcionarios o locadores de la DEC. Para esto, primero quisiera saber más o menos en qué área trabaja cada uno, cuántos participantes ahorita tenemos, 17. No sé si alguno de ustedes se podría presentar, decirme en qué área trabajan. A ver, Katia Grados, Nelly, Oscar, Sandra Trigoso. A ver, chicos, tal como indicó Kira, Presente, presente. ¿quién, Sandra perdón? Trigo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Un gusto. Dime, ¿en qué área Sí, trabajas? en la coordinación de logística. Ah, perfecto. ¿En la coordinación de logística o en la oficina de logística? Es lo mismo, coordinación de logística es de nosotros. Ah, ya. Y específicamente, Como asistente, ok, ¿ves menores, mayores, procedimientos, ejecución? men- menores Contratos a 8 menores. IT y procesos. Ah, y procesos grandes también. Sí, Ya, ok, perfecto. Entonces, cuando nos toque esa clase, imagino que me vas a ayudar mucho con los casos que podamos poner como ejemplo. Gracias, Sandra. ok. Luis, Stephanie,
Bien, bueno, vamos a empezar. Recuerden que el curso, para aprobar el curso es una nota de 13 y esta nota está compuesta por el examen final, intervenciones orales y las prácticas que vamos a realizar durante las clases. En la primera clase vamos a hablar sobre los aspectos generales de la normativa. Empecemos con... A ver un ratito. Un momento. Aquí está. Aquí está. Ok. Con el marco normativo de la Ley 32069. Como saben, la Ley 32069 entró en vigencia el 22 de abril del 2025 y tiene muchas cosas innovadoras. Pero creo que la principal y la que es el mayor reto para la Oficina de Abastecimiento es el principio de valor por dinero. A diferencia de los otros principios que siempre han estado enmarcando nuestra función como servidores, el valor por dinero crea esta pequeña ventana para la discrecionalidad y para hacer un análisis más profundo respecto a las contrataciones y a la elección del proveedor. ¿Y cuándo vamos a tener o cuándo vamos a aplicar este principio de valor por dinero? En la fase 1 de nuestro proceso, que es las actuaciones preparatorias. Como sabemos, existen 3 fases: la fase de actuaciones preparatorias, la fase de selección y la fase de ejecución contractual. Entonces, sobre este principio, sobre el principio de valor por dinero, ¿qué es lo que pretende? Con ello vamos a mejorar la calidad de los bienes, servicios y obras que contrata el Estado y que no procure únicamente el menor precio, considerando para dicho efecto, el enfoque de gestión por resultados. Un enfoque de gestión por resultados que de repente antes no podíamos aplicar naturalmente o normalmente porque no teníamos esta discrecionalidad como es el principio de valor por dinero. El Contraloría, cuando hablábamos de un enfoque de gestión de este enfoque, siempre realizaba accionamientos. Pero el principio de valor por dinero, pues ya se nos permite poder realizar un análisis con mayor profundidad. ¿En qué se basa este valor por dinero? Primero, en economía. ¿Qué significa ello? Que vamos a reducir costos manteniendo la calidad. Lo más barato no significa que sea lo mejor. Siempre vamos a prevalecer la calidad de los bienes, servicios y obras. La eficacia. Vamos a lograr los resultados deseados a través de ella. Eficiencia, producir más con los recursos dados o producir lo mismo con menores recursos. ¿En qué momento vamos a establecer o vamos a ejecutar este valor por dinero? Al momento de la estrategia de la contratación. Aquí vamos a calcular todos los costos del ciclo de vida de contratación, por ejemplo, mantenimientos, disposición final, capacitaciones, operación, etc. Vamos a priorizar la calidad en la contratación. Vamos a buscar la sostenibilidad social, ambiental y económica de la contratación y vamos a contratar de forma oportuna. Por ejemplo, si yo requiero equipos biomédicos, tengo equipos biomédicos tal vez alemanes y otros de China. Al momento de ver las especificaciones técnicas parece lo mismo, pero de repente el equipo biomédico a la sostenibilidad ambiental distinta a la China. Y de repente la oferta económica de la alemana es mucho mayor que la china. Con la anterior norma hubiéramos estado obligados a elegir a la empresa china. Obligados porque lo único que teníamos que ver era el menor costo. Ahora no, ahora con el valor por dinero puedo hacer un análisis viendo de repente cuál equipo tiene una mayor duración, una mayor vida útil, la sostenibilidad, como les decía, ambiental o incluso la sostenibilidad social, porque puede ser que yo pida ISOs relativos a un mejor ambiente laboral. Y nuevamente, vamos a reducir costos, pero siempre que tiene que prevalecer la calidad de los bienes, incluso la calidad de los servicios, ¿no? Luego vamos a tener la fase 2, que es la fase de selección de los proveedores. Aquí la norma ha incluido nuevas herramientas para que las entidades contratantes puedan satisfacer sus necesidades. Tenemos las compras públicas de innovación, en donde vamos a poder acceder a soluciones innovadoras a problemáticas públicas que requieran investigación y desarrollo para su determinación. Mecanismos diferenciados de adquisición,
Son tecnologías sanitarias para enfermedades raras, huérfanas, oncológicas y de alto costo. Mayor variedad de procedimientos de selección por cada objeto contractual a fin que las entidades contratantes puedan, puedan atender sus necesidades con mayor flexibilidad. Tenemos la compra centralizada, a través de la cual va a ser posible encargar todas las fases del proceso de contratación, incluyendo la gestión contractual a Perú Compras u otra entidad y los contratos menores. Por ejemplo, en la compra pública de innovación, en los mecanismos diferenciados de adquisición, esto se dio mucho durante la época del COVID, ¿no? Vimos que no es lo mismo comprar de repente un equipo especializado que un equipo regular. Entonces, no siempre la LP me iba a servir en todos los casos. Lo mismo ocurre para las obras públicas. Lo que está tratando esta normativa de hacer es ver casos en específicos, casos aislados. Obviamente no puede tener todos los escenarios posibles, pero al menos con las experiencias que se ha podido tener, los ha podido clasificar. Ya ha podido determinar cuál es la mejor manera para que la entidad pueda satisfacer sus necesidades. Incluso llega al punto de permitir que, como vemos en la compra centralizada, que sea Perú Compras o una entidad con mayor especialización quien se encargue de realizar esta compra centralizada. Incluso voy a poder voltear, y lo vamos a ver luego en otra clase, voy a poder voltear y voy a poder pedirle a un tercero que realice los términos de referencia si es que veo que se trata de un bien o un servicio demasiado complejo que requiere una innovación tecnológica que mi entidad no puede o no tiene la capacidad de determinar. Es decir, me permite sentarme y pensar, necesito esto, ¿cómo lo logro? ¿Cómo puedo ser, que veíamos aquí, ver, eficiente, eficaz y eficiente? Pero ya no solo al momento de determinar mi requerimiento, sino al momento de elegir, de seleccionar. Luego tenemos la fase 3, que es la ejecución contractual. Aquí lo que se está tratando es de implementar buenas prácticas y lecciones aprendidas. Va de la mano con, de repente, lo que se ha aprendido del G2G, de los contratos de gobierno a gobierno, contratos en los cuales el contratista no es tu enemigo. Muchos, tanto del área usuaria como de la oficina de abastecimiento, sabemos que como entidad tenemos de repente ese sesgo de tratar al contratista como si siempre hubiera hecho algo malo, como si siempre nosotros tuviéramos la razón. Siempre tengo que ver si le tengo que aplicar penalidad, si ha incumplido. No hay manera tal vez de poder sentarme y coordinar con él determinadas situaciones. En cambio aquí ya se permite esto, ¿no? Generalmente se da en el caso de obras. Tenemos los incentivos económicos para proveedores de obra en caso que hayan culminado anticipadamente la obra más allá de las fechas programadas, incorporando excelencia en estándares ambientales y de seguridad por respuesta rápida de la supervisión. Como ven, o sea, la norma anterior siempre estaba castigando al contratista. Si tú haces algo mal, definitivamente yo no te lo voy a perdonar, se va a castigar. Pero nunca daba incentivos, nunca decía, oye, ¿qué pasa si yo cumplo más allá de tus expectativas? Bueno, pues ahora esta norma te permite tener, por ejemplo, estos incentivos económicos para los proveedores de obra. El Fast Track, que permite elaborar el expediente técnico de obra en paralelo con la ejecución de la obra, con la finalidad de entregar el proyecto a la población beneficiaria en menor tiempo en comparación a los métodos tradicionales. Ahora, lo bueno de esto es que ya no vamos a tener un expediente técnico de obra que dice A y cuando vas a la ejecución de la obra hay B. Es paralelo y por lo tanto siempre están haciendo match sobre lo que se encuentra. Y el expediente técnico de obra va a poder tener ya la realidad del lugar en donde se está realizando la obra. Recordemos que un expediente técnico, pues de repente no puede medir el tipo de suelo que hay a demasiada profundidad y eso recién se ve al momento que se excava.
Luego tenemos refuerza la prevención, gestión y resolución de controversias. Creación de REGAJU, que son instituciones arbitrales y centros de la Junta de Resolución de Disputas autorizadas y supervisadas por el OS, y determina que la Junta de Resolución de Disputas es obligatoria en obras mayores a 10 millones y se financia como parte del presupuesto de inversión. Lo que hace REGAJU es tener un mayor control sobre estas instituciones arbitrales y centros de JPRD. Como sabrán y como tendrán conocimiento, actualmente existen X instituciones arbitrales, las cuales no siempre tienen la mejor reputación, algunas ni siquiera la tienen, y obviamente que podía dar lugar a actuaciones fuera del marco de la norma. Ahora con la creación de REGAJU, obviamente vamos a tener un mayor control y estas instituciones arbitrales y los centros de junta de resolución de disputas van a tener que tener ciertos lineamientos obligatorios para poder actuar como tales. Regulación específica que permitirá atender emergencias de manera eficiente, compra centralizada de emergencia, acuerdo marco de emergencia, disposiciones especiales para obras. Contratos estandarizados, se habilita a las entidades contratantes a utilizar contratos estandarizados, NEC, FIDIC, ENA, que eran los contratos de gobierno a gobierno, los distintos modelos de contratos estandarizados que tenemos. Se implementa a partir de la realización de pilotos. Se vienen coordinando que estos contratos cuenten con una traducción oficial. Y medidas cautelares. Se considera el domicilio de la entidad, comunicación a la entidad para descargos, evaluación del interés público. Ya no se pueden otorgar medidas cautelares conforme a lo señalado en el Código Procesal Civil. Vamos a tener estas medidas cautelares como adecuadas a el escenario propio de una contratación. Ahora, los principios rectores. La legalidad. Las partes deben actuar con respeto a la Constitución Política del Perú, la ley y al derecho, dentro de las facultades atribuidas y de acuerdo con los fines conferidos. Este principio de legalidad siempre ha sido el marco de todas las actuaciones de nosotros como funcionarios y servidores públicos. No puedo ir más allá de la ley y solamente tengo una ventanita pequeña de discrecionalidad. Eficacia y eficiencia. Las entidades contratantes actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de formalidades no esenciales para sus objetivos. La aplicación de estos principios garantiza la calidad técnica de los expedientes técnicos, test, TDR, así como la ejecución contractual. Los procesos, procedimientos, contratos, programas, sistemas y trámites son revisados y evaluados de forma periódica a fin de identificar y retirar aquellos que no son racionales o proporcionales para utilizar de forma permanente el proceso de contratación pública. Por ejemplo, hay muchas veces que en las bases, tal vez por querer cuidar la legalidad, nos vamos más allá de la burocracia, ¿verdad? O, por ejemplo, si para emitir una conformidad, esta conformidad tiene que pasar por 1.000.000 de áreas de nuestra entidad y necesita 1.000.000 de vistos. ¿Es necesario todo eso? ¿Es necesario tener un informe desde el nivel 1 hasta el nivel 10? Entonces, siempre es importante que estemos revisando nuestros procedimientos internos y también nuestras bases para poder ver cómo podemos simplificar eh, las contrataciones, que nuestras actuaciones pueden ser más rápidas y así poder lograr la finalidad pública del contrato con en el menor tiempo posible. El valor por dinero, era lo que estábamos hablando.
Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia, eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación, considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta y la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrate y que no procure únicamente el menor precio, que era lo que estábamos conversando. Por ejemplo, en las contrataciones directas por arrendamiento, imaginemos que tenemos dos postores que, bueno, sus inmuebles cumplen con las especificaciones técnicas, las áreas usuarias han ido a verlo, dicen sí, cualquiera de los dos puede ser. Y los dos, por A o B motivo, tienen más o menos el mismo monto. Pero verificas que tal vez uno, cuando entras a su FUP, a su ficha única de proveedor, tiene muchas penalidades o tiene sanciones anteriores. Y de repente este es el A, que es el que verificas el FUP, ves que tienes sanciones, ves que tienes muchas penalidades y tienes al proveedor 2. Y el proveedor 2 está limpio. Entras a su FUP y ves que su conducta en la contratación pública es correcta. No está manchada, no tiene absolutamente nada, pero tiene un precio mayor. ¿A quién elegirías? Por el principio de valor por dinero, sería conveniente que elijas al empresario, ¿no? Eso es un caso muy simple, podemos decir. No siempre es así de fácil determinar el valor por dinero, especialmente cuando se trata de bienes muy complejos o de servicios complejos, en donde de repente no hay mucho que evaluar, pero siempre como abastecimiento tenemos que ir de la mano del área usuaria. El área usuaria con esta normativa tiene un papel muy importante y de repente mayor al anterior, al que tenía con la anterior normativa. El área usuaria no solamente está para brindarte las especificaciones y para decir si cumple o no. El área usuaria está para apoyarte durante todo el procedimiento de selección, está para apoyarte durante toda la etapa de la estrategia de la contratación. Ahora, la estrategia de la contratación, si bien es cierto, está a cargo del DEC, también es importante que el área usuaria esté a su lado. Y para este principio de valor por dinero, fundamentalmente, porque de repente en un servicio común, como de repente, si yo, limpieza, seguridad o arrendamiento, es un poco más sencillo para la DEC verlo. Pero cuando se trata de bienes complejos o de servicios complejos, vamos a necesitar esa visión del área usuaria como área especializada o área técnica para que nos puedan ayudar a determinar cuál es el proveedor al que debería otorgarse la buena prueba. La integridad es la conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación, quien guiado por la honestidad, veracidad y la apertura a la rendición de cuentas, evite y denuncia cualquier práctica indebida o corrupta ante las autoridades competentes. Bueno, creo que esto está más que claro. La presunción de veracidad es la presunción de la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación, de que los documentos y declaraciones formuladas por los administrados corresponden a la verdad de los hechos que afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. ¿Y cuándo vamos a tener esa prueba en contrario? Durante la etapa de fiscalización, que antes no tenía un plazo, ahora solamente son 10 días siguientes al otorgamiento de la ONAPRO, que tenemos esta duración para poder realizar la fiscalización. Luego, la causalidad. Este principio establece que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable. No es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o contratante por un hecho ajeno, sino solo por los propios. No sé si han visto, pero hay muchas veces que los procesos de contratación están a cargo de comités de selección o de expertos, ahora que tenemos ya distintos tipos de evaluadores. Pero la DEC no participa en esta selección. Lamentablemente hay muchos procesos penales en los cuales, pese a ser el comité de selección quien ha seleccionado al proveedor, también tratan de determinar como un actor a la DEC, al encargado de la DEC o de repente a uno de los especialistas.
Ahora, ello en base a este principio no sería posible, porque justamente no va a poder ser sancionado un servidor público que no haya realizado esta conducta omisiva o activa constitutiva de infracción social. Lo mismo ocurre para el caso de las infracciones, las cuales se reportan al Tribunal de Contrataciones Públicas. Vamos a tener en los informes, de repente si antes los hacíamos un poquito más, más livianos cuando hablábamos de una resolución de contrato, imaginemos por qué sabemos que el hecho constitutivo de la infracción es esa resolución, que se haya realizado la resolución de acuerdo al procedimiento. Ahora sí vamos a tener que ser un poco más incisivos cuando cuando podamos determinar la causalidad. La publicidad. Las entidades contratantes garantizan que el proceso de contratación sea objeto de publicidad y difusión con la finalidad de promover la libre concurrencia y competencia efectiva, de modo que facilite la supervisión y el control de las contrataciones. El Pladicop, el CAC, todas esas herramientas nos permiten realizar esta publicidad. La Pladicop incluso ahora nos va a permitir, por ejemplo, en los contratos menores, poder realizar una convocatoria con una lista abierta y así poder llegar a más proveedores. También recordemos que ahora tenemos dentro de los procesos de selección diálogos competitivos, negociaciones, etcétera. Entonces, como que podemos abrirnos más al mercado existente, ¿no? Libertad de concurrencia. Las entidades contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realice, evitando exigencias y formalidades innecesarias. Por ejemplo, yo no puedo crear una barrera burocrática solicitando un documento que de repente solamente un proveedor tiene en todo el Perú o en todo el mundo, ¿no? Ya estamos limitando esta libertad de concurrencia. Tenemos que tratar, sin obviamente poner en riesgo la calidad de los bienes o los servicios que vamos a necesitar, sí es importante poder leer el mercado, saber qué hay afuera para así poder lograr esta libertad de concurrencia. Y es algo que nuevamente la norma vigente nos permite. Transparencia y facilidad de uso. Son principios rectores de las actuaciones y decisiones de quien participe en el proceso de contratación, basados en reglas y criterios claros y accesibles. Las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno a dicha información, salvo las excepciones previstas en la ley de la materia. El acceso a toda plataforma, sistemas, procedimientos y trámites debe ser sencillo, amigable al usuario y oportuno, de modo que garantice la seguridad y brinde información confiable, oficial y útil. Se refiere a las herramientas que tenga la entidad para poder tener esta cercanía con el proveedor y con los postores también. La competencia. Los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a la contratación, de modo que garantice el equilibrio entre la calidad y el precio. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que restringen o afectan la competencia. La competencia pues va de la mano con la libertad de concurrencia, ¿verdad? Mientras que exista una libertad de concurrencia, también va a existir una libertad de competencia. Igualdad de trato. Las entidades contratantes deben garantizar a los proveedores las mismas oportunidades en todas las etapas de la contratación pública. Por tanto, está prohibido el otorgamiento de privilegios o el trato discriminatorio manifiesto o encubierto. Este principio exige que situaciones similares no se traten de manera diferenciada y que situaciones diferentes no se traten de manera idéntica, siempre que se trate cuente con una justificación objetiva y razonable que favorezca el desarrollo de una competencia efectiva.
A ver, ¿qué significa esto? Si tú, por ejemplo, ves que existe un error material en una oferta y este error material lo tienen dos proveedores o dos postores, a uno lo permite subsanar y a otro no. Eso afecta, obviamente, la igualdad de trato. Equidad y colaboración. Todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones asumidos, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro de la finalidad pública que se persigue, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las entidades contratantes de acuerdo con el marco normativo vigente. Eh, a ver, yo como entidad no puedo, por ejemplo, pedir, no sé, que en un servicio de limpieza haya limpieza de un tanque elevado y yo no le dé al contratista ni siquiera, no sé, una escalera para que pueda subir, ¿ok? Yo no puedo pedir, eh, no sé, también siguiendo con un servicio limpio, o por ejemplo, yo no puedo pedir que un contratista de repente cumpla con una red de cableado en un área dentro de un horario y yo luego cerrarle las puertas dentro de ese horario. ¿Sí? Siempre debe haber esa colaboración entre las partes. Sostenibilidad de las contrataciones públicas. Las entidades contratantes deben promover prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras, considerando los aspectos económicos, sociales y medioambientales que contribuyan a alcanzar objetivos de sostenibilidad en todo proceso de contratación pública. Para esto, por ejemplo, se están pidiendo ISOs o, por ejemplo, se está pidiendo constancias del Ministerio de Trabajo sobre buenas prácticas en el ambiente laboral, en los horarios laborales, etc. Innovación. Las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios u obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existan en el mercado o la optimización de aquellos existentes. Así, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Un ejemplo de innovación, y creo que es una necesidad que tenemos la mayoría de entidades, y creo que en el Poder Judicial de Lima ha sido implementado, se está implementando de manera exitosa, es la digitalización de los expedientes. Todos tenemos expedientes del año de la pera que todavía están ahí en archivo, que de repente nos piden información y tenemos ahí que estar buscando, que tenemos que estar pidiendo, de repente no están completos, etc. Entonces, lo que ha hecho el Poder Judicial de Lima es contratar a un proveedor para que a través de él sea la empresa Google quien se encargue de la digitalización de todos los expedientes. Ahora, la digitalización de los expedientes no solamente significa escanearlos, significa que existe una red de búsqueda. Entonces, esto hace que no solamente los administrados puedan acceder a sus expedientes con mayor facilidad, sino que incluso el personal de los juzgados puedan hacerlo. Eso es algo que no muchas entidades todavía tienen en la mente. Cuando hablamos de digitalización, pensamos que lo que tenemos que hacer es contratar a un grupo de personas para que nos escaneen todos los expedientes que están en nuestro archivo y ya está. No, pero ¿qué pasa con esta, como les decía, con esta red de información? ¿Cómo podemos hacer que también entre nosotros, entre todas las áreas, sea más fácil realizar esta búsqueda? ¿Cómo podemos hacer para que simplemente de repente, poniendo el nombre de un proveedor, pueda aparecernos todo, no sé, nulidades, resoluciones, absolutamente todo lo que exista sobre ese proveedor, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos, por no decir todas las entidades, tenemos este plan de coeficiencia, ¿verdad? Entonces a muchos se nos ha restringido el uso del papel, el uso de las impresiones, de las fotocopias, etcétera.
Pero ¿cómo es posible lograr eso si es que yo todavía necesito un expediente del proceso de selección, un expediente de contratación en físico? Porque ¿cómo hago para juntar toda la información de un expediente de forma ordenada y cronológica? Yo, como un especialista cualquiera, que bajo el documento del sistema documental que tenga de mi entidad, lo guardo y voy poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que se pueda formar, o cada cierto tiempo lo junto en PDF. ¿Cómo hago con los proveídos de mi propio sistema, de los que usamos SGD, Citradoc, etcétera? ¿Cómo hago con eso? ¿Qué pasa con los comprobantes de pago? Porque recuerden que si bien es cierto, la DEC es quien tiene que cuidar o velar por la custodia de ese expediente. Al final, el expediente de comprobante de pago es un mundo aparte. Lo tiene tesorería. Y ahí queda. En ningún momento a mí me dan una copia para yo poder adjuntarlo a mi expediente de contratación. Entonces, ¿cómo hago con eso? ¿Cómo lo uno? Si tuviéramos esta solución innovadora, tal vez podríamos lograrlo, ¿no? La vigencia tecnológica. Las entidades contratantes deben adquirir bienes, servicios y obras que reúnan las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para la que son requeridos por un determinado previsible tiempo de duración, debiendo preverse la posibilidad de repotenciarse, integrarse o adecuarse a los nuevos avances científicos y tecnológicos. Para lograr esta vigencia tecnológica, lo que muchas entidades hacen es realizar la contratación a través del leasing, ¿no? Es decir, alquilar los equipos y después de cierto tiempo poder renovarlos. Pero no solamente es eso, también implica si yo voy a tal vez adquirir el bien o el servicio, mirar más allá y mirar al futuro y ver si este bien todavía puede ser que dure de aquí a 5 o 10 años, o que no sea como un celular, que lo voy a tener 5 años y luego el sistema Android o el sistema del iPhone, se me fue cuál es, ya no puede funcionar. Entonces lo voy a tener que descartar. Entonces, a través del principio de vigencia tecnológica, lo que se quiere es que exista esa visión más allá, ¿no? No es dentro de 2 o 3 años que me dura mi contrato, sino es, oye, ¿y esto me podrá servir dentro de 10 años? Y mejor volteo y veo si de repente hay otra solución. Y mejor compro el otro bien o adquiero el otro servicio. O de repente mi obra, eh, oye, con el tiempo de repente este espacio me va a quedar muy chico para determinado equipo, o mejor lo amplío más, o qué tal si en mi obra pongo accesos no sé, para distintas, de repente distintas entradas de algún equipo o de algún aparato tecnológico. Ahora sí, vamos a ver la finalidad y el ámbito de aplicación de esta nueva norma. Momento. No sé si creo que salí de la pantalla. Ahí está. Kira, ¿me confirmas, porfa, si se ve la pantalla completa? ¿Me pueden, por favor, confirmar en el chat si ya pueden ver la pantalla completa? Ah, mire, estoy viendo el chat, hay muchos que trabajan en almacén, en patrimonio. Perfecto. De ustedes dependemos un montón los de abastecimiento. A veces creemos que solamente los que estamos viendo procesos y ejecución somos los que más tenemos, pero almacén y patrimonio sí que tienen un montón. Bien. Imagino que sí se ve porque... Ok. Finalidad y el ámbito de aplicación de la norma, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la norma? Es maximizar el uso de recursos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado en términos de eficacia, eficiencia y economía.
esta trinidad que es el valor por dinero, ¿no? De tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Como ven, eso es lo que se quiere. Queremos celeridad, ya no queremos que existan una burocracia dentro de la entidad que no te permita otorgar la conformidad, que no te permita ejecutar cierta prestación porque le tengo que pedir permiso al 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de mi entidad, ¿no? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Es las contrataciones de bienes, servicios u obras, siempre que las entidades contratantes asuman el pago con fondos públicos. Esto es muy importante, ¿no? O sea, no es cualquier tipo de contratación. Si bien es cierto, voy a contratar bienes, servicios y obras y de repente es justamente para abastecer a la entidad, este pago se tiene que hacer con fondos públicos. A diferencia de la normativa anterior, ahora dentro del ámbito de aplicación tenemos los contratos menores, que son lo que antes llamábamos las contrataciones menores o iguales 8IT. Ahora ya se encuentran regulados por la norma de contrataciones. De forma general, sí, nos da, ya lo vamos a ver posteriormente, nos da la posibilidad de ir más allá o determinar, por ejemplo, distintas causales de resolución de contrato. Hasta que se implemente la Pladicop, sí tenemos que tener una estructura o un procedimiento interno para poder realizar el, la indagación de mercado, lo que antes se llamaba indagación de mercado, para poder ver cómo el área usuaria nos va a enviar el requerimiento, etcétera, ya un tema procedimental interno. Pero, ojo, siempre eficacia y eficiencia. Este procedimiento interno no tiene que ser burocrático. Evitar cualquier tipo de formalidad que no sea necesaria para, incluso para mi estudio de mercado. ¿Ok? ¿Y cuáles van a ser las entidades contratantes? Todas las que tenemos aquí. ¿Por qué es importante que la norma te diga cuáles son las entidades contratantes? Muchos de repente dirían, oye, pero fácil, volteo a la ley de procedimiento administrativo general, al tubo, y veo, es una entidad y ya está. O el ámbito de aplicación de ellos y ya está. No. Si alguno de ustedes se llevaron un curso de gestión pública, sabe que cuando nos hablan de entidad, nos dicen, es tu todo. La entidad es tu todo, ¿no? Luego vas a tener unidades ejecutoras. Y esta unidad ejecutora es como bolsillitos de las entidades. Cada una va a tener su propio dinero de repente, ¿no? Y luego tienes el sector, que es todo esto. Pero cuando hablamos de una entidad contratante, es aquella entidad que tiene esta capacidad administrativa, esta independencia para poder contratar con el Estado. Puede ser que exista una unidad ejecutora que tenga su propio bolsillito, que tenga su propia plata, pero de repente utiliza como abastecimiento al de otra unidad ejecutora. ¿Podría ser? Sí, puede darse, se han dado casos. Y por eso es importante que te digan exactamente quiénes son las entidades contratantes, el que puede contratar, el que tiene esta independencia para contratar. Los roles y responsabilidades que la norma de contrataciones ahora otorga. Para esto primero tenemos que saber quiénes son los actores involucrados. Tenemos a las entidades que nos van a apoyar para poder vigilar el proceso, para poder determinar cómo, cuándo, dónde, cómo. Tenemos la Dirección General de Abastecimiento del MEF, que es tu ente rector, el OS, que es el supervisor, y Perú Compras, que es el ejecutor. Y luego vamos a tener a los actores que van que son el inicio y podríamos decir el fin de esta cadena, es las entidades contratantes y los proveedores.
Uy. Tenemos la DGA, la Dirección General de Abastecimiento. Es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento. Va a aprobar la normativa y procedimientos en materia de abastecimiento, difunde la normativa del SNA, establece disposiciones referidas a buenas prácticas en materia de abastecimiento, emite opinión vinculante en materia del Sistema Nacional de Abastecimiento, implementa el catálogo único de bienes y servicios, establece en coordinación con Servir las medidas necesarias para la profesionalización del comprador público. Un ejemplo de lo que hace la DGA, por ejemplo, es estas guías de contratación, los formatos de estrategia de contratación. Recuerdan, recientemente se ha publicado uno nuevo. Entonces, esto es lo que hace la DGA, ¿no? Aprueba la normativa y procedimientos en materia de abastecimiento. Luego tenemos al OESE, al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes. Este va a ser el organismo técnico especializado, está escrito al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué hace el OESE? Realiza la supervisión de los procedimientos de selección no competitivos. Tiene específicamente un área que revisa si es que estos procedimientos de selección no competitivos cumplen o se incurren o no en las causales establecidas en la norma. Procesos de contratación que son objeto de alerta de vigilancia ciudadana, supuestos excluidos sujetos a supervisión, contratos menores, procedimientos de selección para la generación o mantenimiento de catálogos electrónicos de acuerdo marco, brinda asistencia técnica y orientación a las entidades. Recuerden que tiene la dirección técnica normativa, que es la que emite estas opiniones, ¿no? Absuelve consultas de las entidades públicas, sector privado y sociedad civil sobre la aplicación de la ley y el reglamento. Ahora, ¿cómo se va a realizar esta supervisión? El OESE tiene que aprobar un plan anual de supervisión y asistencia técnica del OESE. Es decir, no solamente te va a supervisar, sino que también te va a apoyar técnicamente. Incluso uno puede solicitar al OESE el acompañamiento en los procedimientos de selección, ya sean competitivos o no competitivos. Ellos pueden estar contigo, pueden revisar, por ejemplo, tus bases, pueden apoyarte para mí, por ejemplo, la cosa más difícil de sustentar es la de desabastecimiento, porque se tiene que configurar este desabastecimiento. Entonces, si estás en una posición un poco complicada o si el desabastecimiento no es totalmente claro, tú puedes solicitarle al OS que te apoye y ellos van a revisar tus documentos, van a revisar tu caso y van a poder ayudarte y estar contigo para determinar los pasos a seguir, ¿no? Entonces, el OS también administra las herramientas digitales que forman parte de la PRODICOP, que son el CEAS, el RNP, entre otras, desarrolla actividades de capacitación y difusión sobre la ley y el reglamento, administra el registro de instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas, y el RNP, era lo que hablábamos de regajo, sanciona las instituciones arbitrales y centros de administración de juntas de prevención y resolución de disputas. El Tribunal de Contrataciones Públicas. Este es el órgano resolutivo del OS. Resuelve controversias relacionadas a las actuaciones desarrolladas durante los procedimientos de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. A ver, tenemos el recurso que te abre las puertas para esta controversia, para las controversias que surjan hasta antes del perfeccionamiento del contrato, es la apelación. La apelación puede ser resuelta por la entidad o por el Tribunal de Contrataciones Públicas, que ya lo vamos a ver en otra clase. Entonces, ellos van a resolver estas controversias. Luego del perfeccionamiento del contrato, el único órgano competente o el único competente para resolver cualquier controversia es, cualquier recurso es la DECA. ¿Ok? Aplicar sanciones de multa, inhabilitación temporal y definitiva a los proveedores que infrijan la normativa.
Aquí nos referimos al capítulo sobre los procedimientos sancionadores. Emitir precedentes de observancia obligatoria mediante acuerdos adoptados en sala plena, los cuales deben tener en cuenta las opiniones vinculantes que emita la DGA. También la mayoría son para temas de sanciones y sistematizar las resoluciones. La Central de Compras Públicas, Perú Compras, es el organismo público ejecutor adscrito al MEF. Va a estandarizar los requerimientos del Estado, ¿no? Las fichas técnicas y las fichas de homologación. Como saben, actualmente las fichas técnicas han quedado en stand-by, ya nos explican. Igual muchas de ellas siguen siendo utilizadas porque toman en cuenta principios de calidad, ¿no? Gestiona el listado de fichas técnicas, administra herramientas digitales que forman parte de la PLODICOP, como los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Promueve, conduce y gestiona los procedimientos de selección para generar catálogos electrónicos de acuerdo marco, compras corporativas y compras centralizadas. Conduce y gestiona las compras centralizadas de emergencia. Realiza contrataciones por encargo a favor de otras entidades contratantes. Orienta a las entidades contratantes en materia de su competencia. Realiza contrataciones por encargo a favor de otras entidades contratantes, por ejemplo, el Ministerio Público actualmente tiene un convenio con Perú Compras para la contratación del servicio de seguridad. Y la razón de ello es que existe como, me parece que el proceso quedó en desierto como 2 o 3 veces, entonces ya voltearon a Perú Compras y le han pedido esta compra. Las entidades contratantes. ¿Quiénes son las entidades contratantes? El Poder Legislativo, el Poder Judicial, los organismos constitucionalmente autónomos, ministerios, programas, proyectos especiales, etcétera. Lo tienen ahí listado. Y se encuentran registradas en el registro de entidades contratantes REC que administra el OIC. ¿Alguno de ustedes se ha tenido que registrar? Bueno, son de una sola entidad, pero ¿conocen de repente algún conocido que les haya dicho, tengo que registrar mi entidad en el registro de entidades contratantes? No, esto es posiblemente para las nuevas entidades que aparezcan. Ahora, dentro de las entidades contratantes se encuentran otros actores involucrados en el proceso de contratación pública. ¿Quiénes son? Tenemos al titular de la entidad, a la autoridad de la gestión administrativa, a la DEC, que es la dependencia encargada de las contrataciones, y dentro de ella tenemos a los compradores públicos, al área usuaria y al área técnica estratégica. El titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad contratante que aprueba las contrataciones por procedimientos de selección no competitivos por estas causales, emergencia, desabastecimiento, continuación de prestaciones no ejecutadas de un contrato resuelto o declarado nulo. Autoriza el inicio de la ejecución de la acción judicial de anulación del laudo arbitral. Autoriza prestaciones adicionales de obra cuando corresponda. Aprueba las compras por encargo a un organismo internacional. Esta facultad es indelegable. Las demás son delegables. Ahorita vamos a ver el tema de las facultades. Luego tenemos a la autoridad de la gestión administrativa. Es la más alta autoridad de la gestión administrativa de la entidad contratante. Ahora, ¿quién es? ¿Qué unidad orgánica es? Va a depender de la entidad en la que nos encontremos. En los ministerios es la Secretaría General, en los gobiernos regionales la Gerencia General Regional, en los gobiernos locales la Gerencia Municipal, en los organismos públicos y en las empresas del Estado, Gerencia General, programas y proyectos, director ejecutivo, y las demás entidades contratantes, la máxima autoridad administrativa que se haya determinado. En órganos desconcentrados, y aquellas organizaciones a las que se hace referencia en los literales K y L del párrafo 3.2 del artículo 3 de la ley, va a ser el titular de la entidad, por ejemplo, los hospitales, institutos, escuelas, UGEL, entre otros. El titular de la entidad, del hospital, del instituto, de la UGEL, o entre otros, no el titular de la entidad a la que están adscritos estas entidades.
¿Ok? Recuerden, si tú tienes la capacidad para contratar, eres considerado una entidad. Entonces, es el titular de tu entidad. No porque se trata de un hospital, yo voy a ir al ministro de Salud y le voy a decir que apruebe determinados, o lo tengo que tomar como si fuera la autoridad de gestión administrativa, ¿no? ¿Cuáles van a ser las funciones? Algunas de las funciones de la Autoridad de Gestión Administrativa, porque es una lista larga. Ahora la Autoridad de Gestión Administrativa tiene mayores funciones que antes, ¿no? Antes las secretarías generales o, o las gerencias generales, por ejemplo, como que no participaban mucho dentro de este proceso de contratación, pero ahora sí se les ha dado unas funciones muy importantes. Por ejemplo, tenemos autorizar la ejecución de prestaciones adicionales de bienes, servicios y consultorías de obra cuando corresponda, autorizar la modificación contractual, declarar la nulidad de los procedimientos de selección y de contratos, evaluar la conveniencia de acudir a un arbitraje internacional, la facultad es indelegable, autorizar prestaciones adicionales de obra, resolver recursos de apelación, en los casos indicados en la ley, que son los procedimientos de selección menores o iguales a 50 OIT, la facultad también es indelegable. Y durante la ejecución contractual, emitir pronunciamiento, el pliego de observaciones, en el caso de obras, aprobar unos supuestos de procedimientos de selección no competitivo, que es la facultad indelegable. En realidad, también lo vamos a ver en otra clase, pero estos supuestos son todos aquellos que no están designados por el titular de la entidad. En el caso del titular de la entidad, esa facultad sí es delegable. La DEC es la dependencia encargada de las contrataciones, ¿no? Sería la oficina de abastecimiento o la oficina de logística o la coordinación de logística. Es la unidad de organización responsable de proveer y atender los requerimientos de los bienes, servicios y obras, incluida la preparación de la estrategia de contratación, conducción y realización de los procesos de contratación. Participa en la elaboración y revisión de los requerimientos de las áreas usuarias o áreas técnicas estratégicas en lo referido al cumplimiento de la normativa de contrataciones públicas, a elaborar la estrategia de contratación, registra, realiza o publica en el CAC, la Plavicop, los actos y actuaciones de las fases de contratación, verifica la documentación para la firma del contrato, realiza el monitoreo y evaluación de la ejecución contractual, revisa la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria. En realidad, las facultades o las competencias de la DEC no han variado mucho respecto a la norma anterior. Lo que sí ha variado, como les comentaba, era la actuación del área usuaria. Ahora ya no es tan pasiva como antes, ¿no? Si bien es cierto, la DEC siempre va a estar para apoyar al área usuaria en todo lo que necesite, porque obviamente la DEC sería el especialista en contrataciones públicas. El área usuaria ahora va a tener que trabajar aún más de la mano con la DEC. La DEC también se le da ahora la potestad de poder modificar directamente el requerimiento, los términos de referencia, las especificaciones técnicas, enviárselas al área usuaria y el área usuaria va a tener que sustentar por ejemplo, porque la DEC modifica, se la envía al usuario y le dice, solicito tu no objeción. Es decir, solicito que me digas si estás de acuerdo. Y el área usuaria, si no está de acuerdo, va a tener que sustentar el porqué. Y esto es algo muy importante, porque justamente lo que hace la norma es reconocer que la DEC es el especialista en contrataciones públicas. Entonces, el área usuaria es obviamente especialista en otras materias y tal vez no conoce el mercado o no conoce la norma tan bien como la DEC. Y muchas veces lo que pasaba con la norma anterior era que le tocaba a los especialistas tener sendas reuniones con el área usuaria tratando de hacerlas entender el por qué deben modificar sus términos de referencia, sus especificaciones técnicas, para que pueda ser viable la contratación. Y muchas veces ello quedaba en nada y generaba un desierto. Ahora esto no va a pasar.
Ya desde el momento uno, la DEC va a tener esta facultad de decirle, mira, esto tiene que ser así. Si no estás de acuerdo, dime por qué no estás de acuerdo. ¿Ok? Entonces, el área usuaria, como les digo, igual tiene un papel más importante. Lo que quiere la norma es que se logre dar la buena prueba, que el proceso de selección no termine en un desierto. Y como lo vamos a ver en las otras clases, hay diversos mecanismos para que esto no ocurra. O sea, la norma te abre totalmente la puerta y te dice, voltea tu mercado, pregunta qué existe y qué no existe, para que esto no se vaya desierto, o para que tengas una pluralidad de proveedores. Y el paso uno es la DEC, algo que a veces se dejaba de lado, pero lamentablemente, si tú sales al mercado con un requerimiento no correcto o con un requerimiento que tiene falencias, pues nunca vas a lograr la finalidad que es contratar, ¿no? Y la norma, como ven, algo tan chiquito pero significativo, porque con ello se está logrando este perfeccionamiento del requerimiento. Dentro de la DEC vamos a tener al comprador público. ¿Quién es el comprador público? Es el funcionario y servidor que realiza actividades relativas a la gestión de las contrataciones y deben encontrarse certificados por el BESE. Organiza y elabora la documentación del proceso de contratación, conduce el proceso de contratación, realiza el seguimiento a la ejecución del contrato y su conclusión. Recientemente se ha emitido una opinión en donde ratifican el hecho que el comprador público tiene que ser un funcionario servidor. Es decir, tiene que tener un vínculo contractual laboral con la entidad. Un locador no es un comprador público, ¿ok? Se supone, lamentablemente, pues, no se tuvo en cuenta el presupuesto del, del sector público respecto a la posibilidad de poder realizar estas contrataciones, generalmente a través de los contratos administrativos de servicio. Pero eso no significa que se prohíbe la contratación de locadores, ¿no? Cuando de repente voy a tener este problema de tener uno o dos compradores públicos y el resto que sean locadores para poder determinar mi comité de selección o mi evaluador y generar un evaluador que sea parte de la DEC. Pero, si bien es cierto, ya lo veremos después, yo no puedo decir que sí o sí voy a tener que designar un comprador público de la DEC que pues si tengo solamente dos, se van a repetir en todos los procedimientos de selección, todos los procesos de selección, sí puedo designar a un locador como un experto, porque después de todo es un especialista en contrataciones públicas. Y lo podría designar para formar parte del comité de selección. No puede ser oficial de compra definitivamente, porque el oficial de compra solo puede ser un comprador público. Y pues lamentablemente ahí tendré que siempre designar de repente a mis dos Ks que tengo ahí en mi oficina de abastecimiento, en mi coordinación de logística. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Siempre con el apoyo de los demás compañeros para que la otra persona pues, no se cargue, ¿no? Y el área usuario. El área usuario va a ser la unidad de organización cuyas necesidades pretenden ser atendidas con una determinada contratistas y objetivos estratégicos, forma seguimiento en coordinación con la DEC, verifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato y emite la conformidad respectiva. Ahora, las áreas usuarias generalmente no tienen un conocimiento total de la norma de contrataciones públicas, porque obviamente pues tienen una determinada función dentro de la entidad. No, no es necesario que sepan de contrataciones públicas en profundidad, claramente, pero si se dan cuenta, es siempre van a tener que voltear a la DEC. Entonces, todos los que forman parte de la oficina de abastecimiento, de logística, tienen que estar dispuestos a apoyar a las áreas usuarias. Tampoco les decimos que van a tener que hacer sus términos de referencia o sus especificaciones técnicas, pero sí van a tener que realizar una mayor coordinación. Ahora las coordinaciones van a tener que ser constantes porque lo que se quiere es que ese requerimiento salga en un proceso de selección, salga al mercado saneado, ¿ok?
verifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Eso es algo que el área usuaria sí no puede negarse a realizar. La oficina de abastecimiento va a poder supervisar de repente o llevar administrativamente el contrato, pero quien nos va a tener que decir si es que el contrato se cumplió o no se cumplió de acuerdo al requerimiento va a ser el área usuaria. Y obviamente va a emitir la conformidad respectiva. Luego tenemos el área técnica estratégica, que es la unidad de organización de la entidad a la que, de acuerdo a sus funciones, especialidad o conocimiento técnico, la autoridad de la gestión administrativa designa por un mínimo de un año para ejercer el rol del área usuaria en determinadas contrataciones. Formula el requerimiento de otra u otras unidades de organización, también coordinación con la DEC, verifica el cumplimiento de las obligaciones del contrato y emite la conformidad respectiva. Antes teníamos un área técnica, ¿verdad? A veces lo que se ponía en los términos de referencia o en las especificaciones, primero era que estas eran visadas por el área técnica. Por ejemplo, no sé, quería un determinado mobiliario, imaginemos, yo como no sé, la oficina de comunicaciones, quería un mobiliario y le hacía servicios generales de la oficina de abastecimiento, ayúdame a hacer mis especificaciones técnicas, ¿ok? El área de servicios generales me podía hacer mis especificaciones técnicas, visaba, especificaba que era el área técnica, lo estaba realizando y decíamos la conformidad, le emito yo como oficina de comunicaciones, como área usuaria, y el área de servicios generales me realiza un informe realizando la evaluación técnica. Ahora ya no. Ahora esa área técnica estratégica va a ser las veces de área usuaria. Me va a hacer los términos de referencia y va a ver el cumplimiento de las obligaciones del contrato. ¿Y quién va a determinar quiénes son estas áreas estratégicas? La autoridad de la gestión administrativa. Y tenemos al proveedor, ¿no? Es la persona natural o jurídica o de patrimonio autónomo o de cualquier otra forma asociativa, nacional o extranjera, que a partir de sus actividades como agente de mercado contratan o pueden contratar con el Estado para abastecerlo de bienes, servicios y obras. Debe contar con su inscripción vigente en el RNP, no debe encontrarse impedido de contratar con el Estado. La información sobre el proveedor la vamos a encontrar en la ficha única de proveedores. Suscribe el pacto de integridad cuando participa en un proceso de contratación y su desempeño va a ser medido. Y esta medición de desempeño está siendo implementada de manera progresiva por el OS, ¿no? Entonces ya no solamente vamos a voltear al FUC, sino también vamos a poder medir su medición de desempeño, lo cual nos va a ayudar a realizar este análisis en el marco del principio de valor por dinero. Ahora, no solamente tiene que contar con una inscripción vigente en el RNP, sino que obviamente tiene que ser una inscripción de acuerdo a rubro, ligado al objeto de la contratación. La planificación y transparencia. La planificación. Tenemos contrataciones planificadas y no planificadas, ¿ok? La norma habla de planificación y programación como sinónimo. Es decir, vamos a encontrar contrataciones dentro de los términos de la normativa de contrataciones, contrataciones programadas y no programadas. ¿Qué significa esto? Contrataciones que previne un año antes y que están dentro de mi CMN y aquellas que no. La planificación obviamente me permite evitar el fraccionamiento. Imaginemos, no hay ningún problema que de repente en el año se genere esta necesidad de contratar cierto bien o servicio, que es una contratación no programada, tengo que incluirla en mi CMN, ya no se incluye el PAC, ya veremos eso luego, pero como yo no lo planifiqué con anticipación, eso puede ser que de repente hoy día tenga 10, dentro de 10 meses tengo 20, perdón, dentro de 2 meses tenga 20, dentro de 3 meses tenga de repente 30 más, de repente de los mismos escritorios, de los mismos servicios, etcétera. Entonces, siempre es importante eso, programarnos, ver cuáles van a ser nuestras necesidades y así solamente
tener como contrataciones no programadas aquellas que pues ya se escapen de nuestras manos, cosas que de repente en el siguiente año pues no se pudo prever y se tenga que contratar excepcionalmente, ¿no? Y es indispensable para contratar oportunamente, claro, porque recuerden que un proceso de selección toma un determinado tiempo. Un proceso de selección no solamente es la convocatoria, el registro, el cuestionamiento de bases, etcétera. También tenemos que ponernos en los escenarios no óptimos en los que exista una elevación del pliego de consultas y observaciones, apelaciones, etcétera. Y eso va a generar que nosotros no podamos contar con esa o podamos satisfacer la necesidad oportunamente. Y imagínense si nos quedamos en un desabastecimiento, es un poco complicado, ¿no? Genera responsabilidad. Y la transparencia. ¿Por qué es importante la transparencia? Lo básico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a evitar la corrupción, porque si yo tengo absolutamente todo publicado, claro, a menos que sea una información sensible, eso va a hacer que todos podamos revisar lo que los funcionarios están haciendo. Y eso va a dar un menor margen para que ellos puedan actuar ilegalmente. Permite lograr una contratación enmarcada en el valor por dinero. ¿Y por qué permite lograr una contratación enmarcada en el valor por dinero? Porque al ser transparente, hablamos de publicidad, ¿no? Mientras más proveedores sepan que tú estás contratando determinado bien o servicio, vas a tener una mayor cantidad de opciones. Y eso te va a permitir realizar un mejor análisis en base al valor por dinero. No solamente vas a ver al menor, sino que también vas a poder comparar calidades, ambientes de trabajo, la vida útil de los bienes, etcétera. Y eso obviamente va a permitir una eficiencia en el manejo de recursos públicos. Ahora sí, vamos a la práctica. Kira, no sé si primero hacen el examen o primero hacemos la práctica. A ver, la práctica es en base a lo que hemos visto ahorita, lo vamos a hacer juntos. Eh, voy a poner los dos casos por un momento. Primero, obviamente vamos a tener, cuando vean esta última diapositiva, el practiquemos, eso es podemos decir, una práctica calificada o un examen o una participación oral, ¿ok? En este caso, vamos a tomarlo como participación oral, ¿ya? Pero no Sí, sé, Kira, si primero mm, vemos esto sí, o primero les eh, tomamos el examen de inicio para ver cómo es sí. que estamos Justamente, iniciando. voy a tomarme unos minutitos porque al inicio no pudimos explicarles un poco la metodología, éramos muy pocos los que estábamos conectados. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Kiralina del Solar, soy directora académica del Centro de Capacitación y Gestión Pública. Estamos a cargo del curso de contrataciones y bueno, el curso está dividido en 5 sesiones. Cada sesión consta de 90 minutos a cargo de nuestra ponente. En este caso son días consecutivos. Empezamos el día de hoy y culminamos el día viernes. Todos los días nos vamos a reunir de 6 de la tarde a 7:30 de la noche. Les voy a pedir, por favor, yo sé que todos hacemos muchísimos esfuerzos y los valoramos en conectarse, pero tratemos de conectarnos puntualmente. Hemos empezado el día de hoy solamente con 4 personas conectadas. Em, cada una de las sesiones, como les explicó Melissa, va a tener que ser calificada a través de una práctica, a través de un trabajo grupal, a través de alguna lectura o alguna intervención que ustedes tengan. Intervenciones orales también son muy importantes. Ya que la entidad con la que estamos trabajando, que en este caso es el Poder Judicial de Ucayali, no solicita una calificación mínima de 13 y una asistencia superior al 80% para poder obtener la certificación del curso de contrataciones públicas. Bien, entonces es muy, muy importante
su participación activa dentro de la ponencia. Eh, el día de hoy se ha enviado a todos sus correos electrónicos el material del día de hoy. Ya hoy día está todo colgado en el aula virtual. Terminando la capacitación, lo van a tener ya en la guía de acceso al aula virtual con usuario y contraseña que ya está creada para ustedes y van a poder tener acceso a todo el material de todas las sesiones. Si es que hay alguna lectura que Melissa considere conveniente incluir durante el, dese- el desenvolvimiento de la sesión, por alguna duda o consulta que surja en sala, con todo gusto ella nos la comparte y la subimos también al aula virtual. Entonces, no sé si es que tienen alguna duda o consulta sobre lo que les estoy explicando. Sé que algunos de repente están contra el tiempo, pero les agradecemos muchísimo su participación. Y si es que tienen alguna duda, por favor me la hacen saber a través del chat o a través de la voz, no hay ningún problema. Mm. Se me escuchó bien, ¿no? Ya, gracias. Mm. Bien, entiendo entonces que está todo claro. Em, ya todos tienen en el en el chat grupal, les he enviado el enlace de la prueba de entrada. La prueba de entrada solamente consta de 4 preguntas, ¿no es así? 4 preguntas de 5 puntos cada una. Es muy importante que todos los participantes desarrollemos la prueba de entrada para medir nuestro conocimiento al empezar el curso y luego vamos a tener también una prueba de salida. Bien, esta prueba de entrada no es, digamos, de calificación para la certificación del curso. Simplemente es un termómetro que nos va a indicar en qué nivel de conocimiento estamos. Bien. Los que han podido resolver la prueba, no es necesario que la vuelvan a resolver, solamente el sistema nos permite una sola opción de respuesta y de todas maneras se las voy a dejar por acá. Son 5 minutos que va a durar la evaluación para poder dar celeridad al trabajo de la sala, ¿no? El examen de entrada. Acá lo tenemos, se envió el día de hoy a las 5:36, pero lo voy a dejar por el chat. Disculpen la voz. Y también les he dejado la asistencia. Es muy importante que marquen su asistencia en la sala, no en el grupo. El link no lo voy a mandar al grupo. Bien, entonces aquí les he dejado el examen de entrada, el link, por favor. Alguien de la sala, Sandra, Oscar, los que veo ahorita conectados, que me digan si lo han recibido, lo pueden visualizar, pueden entrar Milagros, Mireia, Nelly. Ahorita somos 26 personas del curso participando. Bien. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Bien, entonces 5 minutos, por favor, hasta las 7:30. 7:30 es el último momento en que se cierra el examen para poder continuar con la clase de la profesora Melissa. Bien, aquí me quedo para cualquier duda. Mira, o sea, esperamos los 5 minutos y luego continúo. Sí, por favor, porque es muy importante que lo realicen en clase, porque si damos el espacio para que lo culminen después, ya hemos tenido experiencia que no lo hacen. Ya, Entonces, ok, bien, no hay no problema. se puede completar el entregable sin el tema del examen de entrada. Bien. Ya, ok, me avisas. 5 minutos nada más. 7:30 se cierra el vínculo y continuamos con la clase.
Aló, una consulta. Sí, Aló. Ernesto, cuéntame. Sí, yo hice ya al ingresar el examen. Perfecto, no hay problema. No necesitas Ah, hacerlo ya, nuevamente. ya, Gracias. gracias. ¿Aló? ¿Me escucha? Buenas noches. Hola, Oscar, ¿sí te escuchamos? Sí, recién estoy, se está prendiendo mi micro, no podía conversar. Ya, Bien, cuéntame. no puedo entrar para dar el examen. ¿Puedo salir y entrar al link y doy mi examen y Sí, vuelvo, no hay problema, no vuelvo? hay problema, Oscar. Lo vemos por el WhatsApp si gustas a la hora que terminemos la clase. Ya, entonces salgo ahorita y doy mi examen, ¿correcto? Sí, por favor. Ya, gracias. Ya, gracias, Oscar. Un minutito, por favor, para continuar la clase. Bien, muchísimas gracias, Melissa. Continuamos entonces con la clase de practiquemos. Se quedan ahí. Acá me quedo con ustedes hasta el final. Ok, perfecto. A ver, antes de empezar con con la práctica, ¿se puede ver el documento? Sí, Sí, ya, perfecto. Entonces, tenemos. Recordemos que el titular de la entidad y la autoridad de gestión administrativa, actualmente la norma tiene facultades específicas para ellos, pero algunas van a ser delegables y otras no. El titular de la entidad tiene la facultad de aprobar el CMN. Esta facultad es delegable, ¿ok? ¿Qué significa delegable? Se lo puede emitir una resolución en donde indique quien está a cargo de aprobar el CMN es la autoridad de la gestión administrativa o incluso la. Luego tenemos aprobar la contratación mediante procedimientos de selección no competitivos en los supuestos previstos en los literales B, C y K del numeral 55.1 del artículo 55 de la ley. Antes esta facultad era indelegable, ahora no. Ahora la puede delegar. ¿Sobre qué se tratan estos literales?
sobre contratación en estado de emergencia, sobre desabastecimiento y sobre prestaciones pendientes de ejecución. Luego, autorizar las prestaciones adicionales de obra cuando le corresponda bajo el sistema de entrega de suelo construcción, también es delegable. Autorizar prestaciones de obra bajo el sistema de entrega, diseño y construcción, delegable. Aprobar las compras por encargo conforme lo señalado en el numeral 238.2 del artículo 238 del reglamento, indelegable. Suscribir la solicitud de compra centralizada como entidad encargante, delegable. Resolver el recurso de apelación presentado en los encargos, delegable. Aprobar el desistimiento en una compra corporativa facultativa, delegable. Y autorizar el inicio de la acción judicial de anulación del laudo arbitral, indelegable. La autoridad de gestión administrativa tiene las siguientes facultades. Aprobar el PAC, delegable. Aprobar la compatibilización de requerimiento como entidad contratante, delegable. Designar a una o más áreas. La compatibilización es lo que antes llamábamos la estandarización, ¿ok? Designar a una o más áreas estratégicas conforme al artículo 21 del reglamento, delegable. Aprobación del expediente de contratación para la realización de los procedimientos de selección competitivos y no competitivos, delegable. Aprobar la contratación mediante los procedimientos de selección no competitivos en todos los supuestos distintos a los del titular de la entidad, indelegable. De asignar a los integrantes, titulares y suplentes de los comités, así como evaluar el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, delegable. Designar a los expertos, titulares y suplentes integrantes del jurado, delegable. Declarar la nulidad del otorgamiento a la buena pro o del contrato en los casos determinados en la ley de reglamento, delegable. Autorizar la suscripción del contrato o la continuación de su ejecución cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad, indelegable. Entonces vemos esta diferencia, ¿no? La declaratoria de nulidad del otorgamiento de buena pro del contrato va a ser delegable, pero para autorizar la suscripción del contrato o la continuación de la ejecución cuando se verifique la configuración de un vicio de nulidad, eso sí es indelegable. Resolver los recursos de apelación en los casos indicados en la ley de reglamento, indelegable. Cancelar los procedimientos de selección, delegable. Aprobar el uso de la CIE, delegable. Suscribir, modificar y resolver contratos, así como contratos complementarios, delegable. Generalmente esto se le otorga a la Oficina de Abastecimiento o de la Coordinación de Logística. Autorizar, ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales, delegable. Vamos a pasar, luego como pueden ver acá, para no hacerlo tan tedioso, tienen todos los delegables. Indelegable, aprobar, suscribir y observar liquidaciones de ejecución de obras y de consultoría de obras. Y otro indelegable, aprobar la decisión de acudir al arbitraje internacional, lo que veíamos antes, ¿no? Ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos a practicar esta delegación de facultades y de acuerdo a las facultades que la norma le ha otorgado a cada uno de los actores involucrados. Vamos a ver. Como les decía, Kira, vamos a tener notas, ¿no? Entonces, la respuesta a estas preguntas va a ser una nota por participación, ¿ok? Así que el primero me abre el micrófono y me dice cuál es la respuesta. Es necesario aprobar una contratación directa por desabastecimiento. Acudimos a la delegación de facultades de la entidad y no encontramos tal delegación. ¿A quién le corresponde aprobar tal contratación y dicha facultad es delegable?
Entonces, lo resuelvo yo. Yo me pongo una nota. Como lo veíamos, ¿no? Cuando se trata de una contratación directa por desabastecimiento, quien tiene esta facultad es el titular de la entidad. Si no encontramos una delegación de facultades, obviamente esta la mantiene el titular de la entidad. Pero la facultad es delegable, sí, es delegable. ¿Ok? Luego, la segunda pregunta. Llega a la DEC un requerimiento en el cual para la suscripción del contrato se advierte que se requiere la presentación de una declaración jurada de cada personal propuesto, señalando que no se encuentra trabajando en otra entidad pública o privada y que no lo realizará durante la prestación de sus servicios en la ejecución de la obra, adjuntando copia legible de su DNI. ¿Qué principio se ha vulnerado aquí? A ver, les doy un momento para que lo revisen y para que puedan revisar las anteriores diapositivas. Pero el tema va en esto, ¿no? O sea, es un requerimiento, es para la prestación de servicios, es para la ejecución de una obra y yo necesito una declaración jurada de cada personal indicándome que no se encuentra trabajando en una entidad pública o privada y que no lo va a realizar durante la prestación de sus servicios. Necesito así de cada uno para la suscripción del contrato. O sea, estoy pidiendo documentos para la suscripción del contrato. ¿Es racional? ¿No es racional? Si no es racional, ¿qué principio estaría vulnerando ahí? Si quieren, nos vamos a los principios. Para ver, a ver cuál podría ser. A ver, veamos. Legalidad, eficacia y eficiencia, tal vez. Recordemos, por encima de formalidades no esenciales, ¿no? Valor por dinero, integridad, presunción de veracidad, causalidad, publicidad, libertad de concurrencia, transparencia y facilidad de uso, competencia, igualdad de trato, equidad y colaboración, sostenibilidad, innovación, vigencia tecnológica. ¿Cuál creen que podría ser entre todos estos? Creo que va más por el principio de eficacia y eficiencia, ¿verdad? No le podemos pedir cosas innecesarias que no tienen nada que ver con el objeto del contrato y sobre todo para la suscripción. No solamente eso, sino que también estamos estamos agrediendo la libertad de concurrencia, ¿no? Porque no todos van a poder participar, no todos van a poder presentar esta documentación, porque no es fácil pues que todo el mundo presente una declaración jurada. ¿Podría ser el principio de legalidad? ¿De cuál, perdón? ¿El principio de legalidad podría adecuarse? En este caso no, porque la legalidad tiene que ver con la actuación en el marco normativo. ¿Ok? Entonces nada me dice, no hay ninguna norma Acá que se me diga podría que acoplar no al puedo. principio de eficacia y eficiencia. Ajá, exacto. Perdón, ¿quién participó primero? Oscar, ¿Oscar qué? Oscar Díaz, Oscar Díaz. ¿Y después de Oscar? Julio César Marín Silva. Marín, ¿verdad? Sí. Claro, exacto. A ver, dime, Julio César, ¿por qué podría ser eficacia y eficiencia?
como usted mismo con la misma le indica, ¿no? Ujú, Que se puede presentar de una manera más clara y precisa, ¿no? Apuntando al objetivo más que todo que se está proponiendo. No, no, este ujú, no tiene normativa, no tiene nada. Tiene una manera clara y precisa ahí para presentar. exactamente. Y Oscar, ¿por qué tú me decías que legalidad? ¿Por qué podría ser? Bueno, escuchando su comentario en lo que se está pretendiendo exigir la presentación de una declaración jurada, en el sentido que no deben de trabajar, no deben de estar trabajando, entonces obviamente yo pienso que estamos limitando la actividad, más aún que cuando nosotros queremos que ellos participen en una licitación, deben de tener más bien la experiencia adecuada, ¿no? Para que los procesos se lleven con normalidad, de acuerdo a las normas, a los reglamentos, y obviamente ese proceso no podría caer en algunas objeciones que se podría dar. Bajo Mm, ese aspecto es lo que yo estaba sustentando. la legalidad. Ujú, entiendo. ¿Alguna otra opinión? Bien, chicos. Entonces, de acuerdo a lo que dice Oscar y Julio César, sí, ambos tienen un buen sustento, pero como les decía, más va por el lado de eficacia y eficiencia. Oscar, claro, lo ve en un sentido más amplio. Al final, si tú no cumples tampoco el principio de eficacia y eficiencia, pues también estás transgrediendo el principio de legalidad porque estás yendo en contra de la norma, ¿no? En contra de la norma de contrataciones. Al final, pues el principio de legalidad, cualquiera sea el extremo que tú transgredas, vas a transgredir este principio, lo entiendo. Bien, chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. El día de mañana seguimos a las 6 de la tarde. A partir de ahora las clases van a ser mucho más dinámicas. Hoy día ha sido un poquito tediosa porque justamente es pues el marco general y los principios y todo eso que de repente no tienen mucha explicación, pero a partir de mañana les, les requiero que sí estén un poquito más atentos porque sí voy a necesitar más participación de su parte. Gracias, gracias chicos, gracias Kira. Hasta luego, Gracias. gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches con todos. noches. Muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden de llenar el examen de entrada y la asistencia es muy importante. Nos vemos mañana a la misma hora. Gracias, hasta luego. Gracias, Sandra. Hasta luego.